Listo. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos. El día de hoy pues tendremos una clase en la que hablaremos sobre cómo ha sido el proceso de evolución de la tabla periódica, qué es la tabla periódica, cómo se encuentra ordenada y pues algunas de sus propiedades y características. ¿Listo? Avanzamos. Entonces, la tabla periódica, pues como tal, es una organización de los elementos químicos, de los elementos que han sido descubiertos hasta la fecha. Se encuentra en un orden secuencial. Ese orden secuencial que nos da, pues nos va a mostrar que son 7 hileras horizontales y 18 columnas verticales, es decir, 7 periodos, 18 grupos. Cada elemento va a tener un símbolo o una letra que lo representa, con la cual lo podemos identificar. ¿Listo? Además de eso, también se le asigna un número. Eso se va a denominar número atómico, que más adelante veremos que se representa con la letra Z. Entonces, Z, número atómico. Y pues su símbolo como tal. Listo, avanzo. Desarrollo de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, una de las primeras organizaciones de la tabla periódica la realizó Newland, ¿cierto? En 1864. Él lo ordenó por octavas. Antes de él, pues estaban las tríadas de Dobereiner, ¿cierto? Pero pues, por ahora hablamos de que se organiza por parte de Newland por octavas inspirado en las octavas musicales, ¿sí? En las 8 octavas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿sí? Entonces, a partir de él, de esas octavas, él empieza a organizarlas en grupitos de a 8, de acuerdo a algunas características que tenían esos elementos químicos. ¿Listo? Más adelante, pues apareció Mendeleev, Meyer, en fin, que intentaron o generaron nuevas organizaciones y pues un proceso más ordenado, más fácil de entender los elementos químicos. ¿Para qué usa los lentes? Listo, chicos. Voy a silenciar micrófonos que la idea es obviamente en silencio para que no interrumpamos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, avanzo. Dice, la tabla periódica elaborada por Mendel, ¿sí? Agrupó muchos elementos de acuerdo a sus propiedades. En ese momento, pues obviamente faltaban muchos elementos por descubrir, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. Así que, ¿qué hizo él? Dejó los espacios de acuerdo a la masa atómica, de acuerdo a las características químicas. Entonces dijo, bueno, este tiene una masa de 15, este otro tiene una masa de 16, este otro tiene una masa de 32. ¿Qué hizo? Pues fue dejando los espacios para después rellenarlo con nuevos elementos que se fueran descubriendo. ¿Listo? A partir de eso, entonces él elaboró o habló de algo que fueron leyes periódicas. ¿Qué es una ley periódica? Que se repite. Periódico quiere decir que se va repitiendo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, organizó la tabla según sus propiedades, según las propiedades de los elementos. ¿Qué propiedades se repetían? ¿Qué propiedades aumentaban? ¿Cómo iban esas propiedades a medida que él ordenaba? Pues repitiéndose, siendo algo constante y algo que permitía un orden en la tabla periódica. Cada vez encontró muchas más propiedades, ¿cierto? Y cada vez pues encontramos más propiedades de los elementos nosotros también. A partir de eso, pues entonces se van ampliando las características, las propiedades que tiene la tabla periódica y a partir de esas predicciones él logró generar los espacios y pues darle un orden muy cercano al actual a la tabla periódica. Grupos, familias y periodos. Entonces la tabla tiene 7 filas horizontales, es decir, que van desde izquierda a derecha, o sea, las que van horizontales, y a eso se les van a denominar periodos. Los periodos indican los niveles de energía, es decir, cuántos niveles tiene alrededor un determinado átomo. Si está en el periodo 7, pues hablamos de un átomo con muchísimos electrones y 7 niveles de energía, obviamente con sus respectivos subniveles u orbitales S, P, D y F, en fin. Los grupos de la tabla periódica pues son los que se encuentran de manera vertical, son 18 grupos y cada uno tiene unas características específicas. Entonces aquí vamos a encontrar más adelante que están metales, alcalinos, alcalinotérreos, en fin, diferentes que familias vamos a encontrar en esa tabla periódica. Algunas de las propiedades
que se encuentran o que podemos evidenciar en la tabla periódica son el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico es el espacio que hay entre el núcleo y el último orbital de energía, ¿sí? Es decir, qué tan grande es ese átomo dependiendo de sus orbitales de energía, ¿listo? Eso es radio atómico. Algunas características del radio atómico, tamaños, en fin, ¿cierto? Grupos, familias y periodos. Los elementos de un mismo grupo exhiben una valencia semejante, es decir, un estado de oxidación, o sea, tienden a formar enlaces muy parecidos, ¿sí? Tienden a ¿qué? A tener la misma cantidad de electrones, la misma cantidad de protones, en fin, son elementos que con características similares, ¿listo? Ahora vamos a hacer la clasificación como tal más a fondo, de acuerdo al nivel de energía. Entonces, los elementos representativos son los que se encuentran en los grupos 1A hasta el 7A, ¿listo? Es decir, desde el grupo 1, si lo vemos sin el A y sin el B, desde el grupo 1 hasta el grupo 17. Aquí queda por fuera los gases nobles, ¿listo? Como ya sabemos, el grupo 18 o el grupo 8A es el de gases nobles. Reciben el nombre de gases nobles porque sencillamente no se mezclan con ningún otro elemento. Eso quiere decir que tienen su último nivel completo, no necesitan absolutamente de nadie para realizar enlaces ni para estar estables. Lo de nobles viene pues, de la antigüedad, cuando la nobleza, reyes, príncipes, en fin, no se mezclaban con el pueblo. Entonces de ahí reciben su nombre. ¿Listo? Los demás elementos, todos los demás, hasta el grupo 7A, es decir, el del cloro, van a necesitar de otro elemento para poder estar nivelados. Es decir, tienen sus orbitales incompletos. ¿Listo? Clasificación de los elementos. Entonces, los metales de transición son los elementos del grupo 1B, 3B y hasta el 8B. Es decir, los que se encuentran en la mitad de la tabla periódica. ¿Cuál orbital va a estar incompleto? El orbital D, es decir, donde cabían 10 electrones. Forman fácilmente cationes. ¿Qué es un catión? El que tiene carga positiva, ¿listo? Sigo. Los elementos del grupo 2B, pues estamos ahí con zinc, cadmio, mercurio. No son elementos representativos ni tampoco son metales de transición, ¿listo? Entonces ellos son, pues el mercurio, pues como sabemos, es un elemento, un metal líquido con ciertas características específicas, en fin. Digamos que en ello las propiedades periódicas no se repiten, no tienen mucha similitud con otros elementos. Listo. El último grupo de elementos que encontramos en esta página es el de los lactánidos y actínidos, que son denominados los de las tierras raras, ¿sí? En la tabla periódica son los que se encuentran separados en la parte de abajo, aparte de los demás. ¿Por qué? Generalmente son sintéticos, radioactivos y tienen una vida muy corta. Estamos hablando de que son elementos que viven solamente o están presentes por unos pocos segundos. Este tipo de elementos tienen incompleto el orbital F, es decir, el último. Por ende, sabemos que si tienen incompleto S, que si llegan hasta F son elementos con gran cantidad de electrones muy radiactivos. ¿Listo? Configuración electrónica externa, es decir, del último nivel de energía. ¿Listo? Aquí vamos a rayar para hablar de eso como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar la configuración electrónica del litio. Y entonces nos dice que su último nivel es 2s1. ¿Sí? O sea que en su último nivel hay un electrón, aparentemente, ¿cierto? Pero ¿cuál es la configuración electrónica completa? Pues bueno, entonces aquí nos dice, y en la tabla periódica vamos a encontrar esto. Dice que helio más 2s1. Es decir, que la configuración del litio va a ser toda la configuración del helio más 2s1. ¿Listo? En el berilio encontramos lo mismo, va a ser toda la configuración del helio más 2s2. Y así, pues, repetidamente. ¿De dónde surge este helio o neón o argón? Sencillamente se genera la configuración del gas noble inmediatamente anterior. Entonces el gas noble inmediatamente anterior al litio es el helio. El gas noble inmediatamente anterior al sodio es el neón. Y así sucesivamente. ¿Listo? Porque en la tabla periódica dicen, profe, pero bueno, no está la configuración electrónica completa. ¿Qué hago? Pues sencillamente usted dice, bueno, en el caso del rubidio, RB, dice que es criptón más 5s1. O sea que voy a tener toda la organización del criptón más 5s1 al final. ¿Listo? Fácil. Listo. Algunas relaciones, y aquí lo que hablábamos, dependiendo de cómo está organizada la tabla. Va a tener unos bloques, 4 bloques específicos, dependiendo de qué nivel de energía o qué orbital se encuentra incompleto. Tenemos
el bloque S, D, P y F. ¿Listo? Si quieren tomar ahí el pantallazo, pues esperamos un momentico. Listo, continúo. Ahora, en las clases anteriores y en el tema anterior hablábamos de los números cuánticos, qué número magnético, qué número del spin, qué número principal, en fin. ¿Cómo se relaciona esto con la tabla periódica? Pues va relacionado directamente con la distribución, con el orden en que están organizados esos elementos. Si teníamos un número principal de 2, sabemos que es un elemento que se va a encontrar en el periodo 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos indica el nivel de energía. Y así a partir de las características que tienen esos números cuánticos, pues podemos saber dónde está organizado ese elemento. ¿Listo? Leo. En un grupo los elementos tienen la misma configuración electrónica en su capa de valencia. Así conocida la configuración electrónica de un elemento, sabemos su situación en la tabla. Y a la inversa, conociendo su posición en la tabla, sabemos su configuración electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Y a partir de esa configuración electrónica, entonces yo digo, calculo, listo, su último nivel es 3p6. Entonces a partir de eso sé que tiene 8 electrones en su último nivel, sé que en qué grupo va a estar organizado, y si digo que es 3, pues sé que va a estar en el periodo 3, ¿cierto? Entonces me genera como unas características que me permiten llegar hasta ese elemento, ¿cierto? Una indicación, una dirección, en fin. Si solo tengo la posición, pues también puedo saber su distribución electrónica. Oiga, vea, este elemento que se encuentra aquí y acá, entonces, ¿cuántos electrones tendrá? ¿En qué nivel se encuentra? A partir de la posición o a partir de la configuración, puedo deducir o encontrar lo contrario. Algunas propiedades que varían o cambian en determinados elementos, ¿cierto? Específicamente propiedades físicas. Una de ellas va a ser que, pues, cuando aumenta el número atómico, vamos a encontrar una variación periódica, es decir, constante, repetitiva, en lo que es la configuración electrónica. ¿Sí? A medida que aumenta la configuración electrónica, que se hace más larga la configuración electrónica, eso que hacíamos de 1s2, 2s2, 2p6, en fin, entre más larga sea, vamos a entender también que el número atómico va a ser mucho mayor. Es decir, los elementos van a presentar variaciones en sus propiedades físicas y en su comportamiento químico. Eso se conoce como propiedades periódicas. ¿Listo? Entonces, a medida que se avanza en distribución, se avanza en número atómico, generalmente el elemento va a ser mucho más grande, va a tener mayor cantidad de electrones y va a tener unas características específicas que debido a esas características es que se puede predecir en tal sitio vamos a dejar un espacio para un nuevo elemento o tal elemento va a quedar en tal sitio. ¿Listo? Bien. Propiedades periódicas, repetitivas o que son constantes y las podemos predecir. Primero, radioatómico. Decíamos que radioatómico es la distancia entre el núcleo y el último nivel de energía. ¿Listo? ¿Para qué sirve el radioatómico? Pues enlaces entre elementos de radioatómico pequeño, ¿sí? Entre más pequeño sea el enlace, van a ser mucho más estables. ¿Sí? Si observamos el radioatómico del oxígeno y el radioatómico del agua, pues vamos a darnos cuenta que son elementos con un radioatómico pequeño, lo cual hace enlaces supremamente estables. Va a permitir que los enlaces sean muy estables, sean constantes, no se separe de un momento a otro el agua, por ejemplo. ¿Listo? Listo. Energía de ionización. La energía de ionización es la capacidad que tiene un elemento de volverse un ion, es decir, de tener cierta carga. ¿Listo? Entonces tenemos ahí el ejemplo de cómo aumenta o cómo cambia la energía de ionización. Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Quiere decir que los elementos que se encuentran, ya lo señalo, en el último grupo, ¿cierto? En el grupo 8A y en el primer periodo, van a ser ¿qué? Elementos con muchísima más energía de ionización. ¿Listo? Entonces la energía de ionización va a ser mucho mayor en donde, acá, ¿cierto? La energía de ionización más pequeña podemos decir que se encuentran estos, ¿sí? Son elementos metales muy estables que muy difícilmente tienden a tener un ion, es decir, una partícula o una variante de ellos cargada. ¿Listo? Avanzo. Propiedades periódicas. Entonces, afinidad electrónica es la capacidad que tiene un elemento para ganar, para robar, para tener más electrones. Esta propiedad, pues, influye en cómo van a ser los enlaces, en cómo van a ser las reacciones. Si tiene más positiva esa afinidad electrónica, mayor tendencia tiene a ganar electrones. Es decir,
Entre más grande sea la afinidad electrónica, más fácil gana ese elemento electrones. O sea, se los quita a otro. Aquí un resumen ahí, más o menos de lo que vamos hablando, ¿cierto? Entonces vamos a correr esto un poquito. Ay. Listo. Y aquí les voy a rayar para que vayamos hablando de eso. Listo. Principal, tabla periódica. Entonces, desarrollada por quién? Por el señor Mendeleev y Meyer en 1869. Escrita de manera secuencial para agrupar a los elementos según sus características y propiedades, ¿cierto? Posee 7 hileras horizontales que son los periodos. Y vamos a hablar de que tiene 18 columnas verticales que van a ser los grupos. ¿Listo? De acuerdo al orbital atómico llenado en la última capa, o sea, lo que les hablaba de los bloques de la tabla periódica S, P, D y F, ¿cierto? Pues va a tener una ubicación. Entonces, de acuerdo al orbital atómico llenado en la última capa, la tabla se divide en elementos representativos, gases nobles y elementos de transición. Y los de las tierras raras, que son actínidos lantánidos y actínidos, que eran los que tenían vacío el último orbital, ¿cierto? El orbital F. Por cada elemento representativo por un símbolo, cada elemento representado por un símbolo y número atómico ocupa un cuadro separado. Cada elemento, eso fue lo primero que hablamos hoy, tiene un símbolo que lo representa y va a tener un determinado número Z, que dijimos que Z iba a ser su masa atómica, perdón, su número atómico, ¿sí? Ejemplo, el hidrógeno el 1, el helio el 2, el litio el 3, el oxígeno el... Bueno, en fin. ¿Listo? Entonces, cada uno va a tener una ubicación, cada uno va a tener su número y su representación. Conociendo las propiedades dentro de un grupo, se predice que cualquier propiedad de un determinado elemento. Si yo hablo de que el grupo de los halógenos, o sea, el grupo 7, ¿sí? 7A, uno antes, es decir, los que están uno antes de los gases nobles, los que están debajo del cloro, van a tener ciertas propiedades. ¿Cuáles? Pues todos los de ese grupo tienen vacío el orbital D, ¿sí? Les falta completar el orbital D y específicamente tienen 7 electrones, o sea, les falta un solo electrón. Por lo tanto, por dar ese ejemplo, esos elementos solo pueden formar un enlace. ¿Listo? ¿Por qué? Porque solo tienen un electrón para completar. El orden de los elementos y la forma de esta, con periodos de distintos tamaños, se debe a su configuración electrónica y a que una configuración especialmente estable es aquella en la que un elemento tiene una órbita en su última capa 8 electrones. Listo. Esos 8 electrones, más adelante veremos que se van a denominar ley del octeto. Cuando un elemento tiene 8 electrones en su último nivel, es estable, no necesita unirse con nadie. Para eso se forman los enlaces, que es el siguiente tema, para completar los electrones. ¿Listo? Ejemplo, el sodio tiene un electrón en su última capa y el cloro tiene 7 electrones en su última capa. Si hablamos de ley del octeto, si hablamos de 8 electrones, ¿qué sucede ahí? El cloro toma ese electrón del sodio y queda completo con 8 electrones. Al sodio perder su electrón, pues en su nivel anterior queda completo también con 8 electrones. Por eso ese enlace es tan estable. ¿Qué es eso? Cloruro de sodio o sal común, sodio y cloro, complementándose. La tabla, entonces, divide naturalmente los elementos en un estado elemental, en metales y no metales. ¿Listo? Entonces, la clasificación grande de los elementos según la tabla es metales, no metales. Listo. Hay un límite mal definido de elementos cuyas propiedades son transicionales entre los metales y los no metales, denominados metaloides. Dentro de eso vamos a tener algunos elementos, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles, que se definen metaloides porque tienen características de no metales y características de metales. ¿Listo? ¿Dónde van a estar ellos? Ejemplo, uno de ellos es el aluminio, son los que se encuentran en la escalerita donde hay la transición a no metales. De descubrirse un elemento nuevo en el futuro, esto deberá ocupar un lugar en el sistema periódico que esté de acuerdo al orden y exhibirá las propiedades características conocidas. Lo que hablábamos cuando Mendeleev predijo y dejó los espacios, ¿sí? Entonces hay ciertas propiedades como la masa, como la afinidad electrónica, como la electronegatividad, que van a permitir que ese elemento sea organizado en un determinado grupo dependiendo de esas características. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si un elemento es metálico? Porque cuando tienen carga, es decir, forma de iones, van a ser positivos, o sea, cationes. Sigo. Los elementos de un mismo grupo, lo que hemos dicho, exhiben o tienen valencia y propiedades similares. Valencia es el número con el que pueden formar enlaces
y pues ya la hemos explicado. ¿Listo? Entonces aquí una explicación rápida de los grupos. Entonces, grupo 1A van a denominarse metales alcalinos, nunca se encuentran libres, forman generalmente cationes. ¿Cationes qué son? Pues con carga negativa y su estado de oxidación generalmente va a ser +1. Estos elementos van a tener un solo electrón en su último nivel de energía, ¿listo? Grupo 2A, metales alcalinotérreos, forman cationes y su carga o su estado de oxidación o valencia va a ser +2. Y pues generalmente van a tener 2 electrones en su último nivel, es decir, les van a faltar 6. Grupo 3A, forman cationes, esto, o sea, positivos, exceptuando al talio, que vamos a decir que el talio tiene 2 estados de oxidación, 1 y 3. Los demás, pues vamos a trabajar con +3, ¿listo? Grupo 4A no forman compuestos iónicos, es decir, no van a tener carga en ningún momento, ¿sí? No se van a ionizar. Simplemente vamos a decir que trabajan o tienen valencia 2 y 4. Grupo 7A, los últimos, los halógenos, el grupo 17, un grupo antes de los gases nobles y todos los elementos que se encuentran debajo del cloro. Estos se van a denominar halógenos, todos de ellos son no metales, nunca los van a encontrar en estado puro o sólido. ¿Listo? Nunca van a encontrar el cloro solo. Esto es cloro solo, no. El cloro siempre va a estar combinado con otros elementos, el yodo, en fin. Todos los elementos que corresponden a ese grupo van a estar siempre combinados. ¿Listo? Les falta solamente un electrón para completar los 8. Eso quiere decir que en su último nivel tienen 7 electrones, todos los de ese grupo. Fin. La mayor parte de los elementos son sólidos a temperatura ambiente. Tenemos un par de metales que pues el mercurio y el bromo son líquidos, ¿cierto? Y el resto, ¿sí? Vamos a encontrar gases. Entonces, la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica son sólidos. ¿Cómo lo sabemos? Pues ahí en la tabla periódica vamos a encontrar una serie de convenciones donde nos dice cuáles son. La mayoría también, 3/4 casi de la tabla periódica, está conformado por metales. ¿Listo? El 75%. Pocos elementos se encuentran en la naturaleza no combinados. Entonces es muy difícil encontrar elementos puros. ¿Listo? Ni siquiera el oro lo encontramos de manera pura. Siempre va a estar combinado con otro elemento, ¿verdad? Por eso viene su proceso de refinación, por eso tanto problema con la minería, porque pues para poder separar el oro de otros elementos sea necesario la utilización de mercurio y pues ciertas sustancias que contaminan el ambiente. Listo. Los elementos más abundantes, es decir, los que más hay en el planeta. Oxígeno, silicio, magnesio, calcio, aluminio y también el hierro. Adicional a esto, hablamos de que también existe un elemento muy abundante en el planeta y en el universo, porque es el que forma todas las sustancias orgánicas y es el carbono. ¿Listo? Eso pues lo veremos más adelante cuando toquemos el tema de química orgánica. Pero pues de lo que nos corresponde a nosotros de la inorgánica, estos son los más abundantes en nuestra corteza terrestre. ¿Listo? Además de eso, pues también hay elementos que se han sintetizado, es decir, han sido hechos por el hombre. ¿Se han hecho qué? Pues pequeñas partecitas, muy poquitos, no los encontramos en la naturaleza, pero pues se han podido sintetizar gracias últimamente al acelerador de partículas. Por esto el acelerador de partículas ha contribuido a nuevos elementos. Todos estos elementos tienen números atómicos mayores a 92. Entonces son todos los actánidos, lactínidos, en fin. Listo. Nos quedan unos minuticos todavía. La semejanza en la configuración electrónica de los elementos de cada grupo es lo que hace que presenten propiedades similares. Si la configuración electrónica es muy parecida, pues los elementos van a ser parecidos. ¿Por qué? Porque van a tener número cercano de electrones, van a tener muy parecido su distribución electrónica, los orbitales también, en fin. ¿Listo? Metales alcalinos alcalinotérreos tienen incompleto el orbital S, es decir, en S siempre va a estar incompleto. Vamos a decir que solo aparece S1. ¿Listo? Porque son alcalinos y alcalinotérreos. ¿Listo? Los representativos del grupo 1A al 7A tienen incompletos orbitales S o P, lo que hablábamos ahorita. Les faltan electrones en esos orbitales. Ya les dije que los gases nobles tienen completo todo, no necesitan formar enlaces con nadie, están ya nivelados, equilibrados, en fin, por eso el nombre de nobles, porque no se mezclan con nadie. Los halógenos, ya los hablamos, son los del grupo 7A, los que tenían solamente un electrón que les faltaba, es decir, tenían 7 en su último nivel. ¿Listo? Aquí la organización de la tabla periódica, como tal, la que todos conocen, ¿cierto? Entonces, vamos a aquí. Entonces,
Esta tabla periódica está organizada por bloques, ¿sí? Como vimos en una presentación anterior, en una diapositiva anterior, este iba a ser el grupo S, este aquí va a ser el bloque F, en fin, ¿listo? Esta es la organización como tal actual de la tabla periódica, en la cual podemos observar los diferentes ¿qué? Elementos, sus características. Si ven aquí, ya les señalo, en este recuadro, ¿cierto? Vamos a encontrar que algunas propiedades de qué? De la tabla periódica, es decir, como una convención o lo que nos va a decir qué tiene la tabla periódica. ¿Listo? Al lado encontramos otra convención que básicamente ¿qué es? Pues un elemento y nos explica qué características tiene ese determinado elemento. ¿Listo? Entonces, profe, ¿yo cómo encuentro el número atómico? Profe, ¿yo cómo encuentro el estado de oxidación? ¿Cómo sé cuál es su electronegatividad? ¿Cómo sé? Pues voy a la tabla periódica, reviso esas convenciones y puedo entender cómo está organizado. Estoy en ¿Listo? clase. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Los invito a que pues revisen el canal de YouTube, se unan, en fin, y pues compartamos la información. ¿Listo, chicos? Un feliz día para todos.